Lo primero, bueno, yo soy Rocío, aparte de divulgar en redes sociales, también soy socióloga y también soy mamá vegana y además llevo casi 30 años sin comer animales. Así que esta charla lo que yo quería era aunar un poco pues tanto mi formación como socióloga con toda mi trayectoria como madre vegana y crear pues esta charla que yo espero que os guste, que a las familias veganas que estáis aquí que os aporte, que os haga reflexionar y que tengáis pues ideas y conceptos nuevos. Muchísimas gracias al Vegan Fest también, nunca había estado, me parece que tenéis muchísima suerte de tener en Cataluña este pedazo de festival que es fantástico, o sea que estoy súper agradecida y muchísimas gracias. Vamos a empezar porque ya os digo que es un poco densa, son muchos conceptos, entonces quiero ir avanzando. La charla se llama Crianza vegana desde una perspectiva sociológica. Y bueno, como no tengo pantalla no vais a poder ver nada, pero yo empezaba con dos frases. Una es que no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Esto lo dijo un filósofo indio, Jiru Krishnamurti, más o menos. Y creo que muchas personas, ¿verdad?, nos sentimos muy identificadas con esta frase, porque creo que además con la que está cayendo actualmente en la sociedad va mucho más allá del veganismo, ¿verdad? Y luego hay una que no le puedo dar créditos, pero creo que también resume muy bien todo lo que significa esta charla, que es, hay una razón por la que llevarías a tus hijas e hijos a recoger manzanas y no a un matadero. Creo que esa frase pues como que ya resume muy bien todo lo que significa una crianza vegana y todo lo que vamos a ir viendo. Pero antes de empezar en meterme en lo que es una crianza vegana, creo que hay que contextualizar un poco. Porque claro, existe todo un sistema, existen muchas cosas por las cuales la crianza vegana muchas veces se hace muy complicada. Lo primero, el contexto social en el que estamos es la disonancia cognitiva. Creo que todas hemos oído hablar de una manera u otra de lo que es la disonancia cognitiva, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver aquí qué es y cómo opera la disonancia cognitiva desde una perspectiva individual, desde una perspectiva psicológica. Pero luego también vamos a ver cómo los diferentes mecanismos sociales agravan nuestra disonancia cognitiva desde una perspectiva sociológica y vamos a ver cómo esa disonancia cognitiva se aplica al especismo, que es lo que nos atañe principalmente. La definición de disonancia cognitiva es pues, la tensión o la incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. Nos suena a todas, ¿verdad? Porque, bueno, más allá del especismo, todas como seres humanos hemos tenido mayor o menor medida esa disonancia cognitiva y la hemos experimentado. Pero también es una respuesta individual ante el miedo. Y esto ya nos empieza a dar bastantes pistas de cómo se aplica esa disonancia cognitiva en el especismo. Pero es que además, y esto es el quid de la cuestión, es un mecanismo de control social. Entonces vamos a ver por qué esa disonancia cognitiva está amparando y avalando todo el sistema especista en el que estamos. ¿Por qué es tan importante que sepamos qué es la disonancia cognitiva y cómo analizarla y cómo verla? Lo primero, para aprender a detectarla, tanto en nosotras mismas como en las demás. Como he dicho anteriormente, pues siempre hemos experimentado, aunque ya seamos veganas, en otros aspectos de nuestra vida esa disonancia cognitiva. Para que no sintamos también esa frustración cuando la mayoría de la sociedad no quiere ver la realidad. Esto yo creo que nos pasa a todas en mayor medida. A ver, yo ya llevo 30 años casi sin comer animales, con lo cual sí que es verdad que esa disonancia y esa rabia y esa frustración la vas gestionando, pero esto es lo típico de que tú de repente te haces una persona vegana, se te ha caído la venda, has hecho clic y dices, buah, eso lo tengo que decir a toda mi familia, porque joder, en cuanto yo les explique lo que está pasando ahí fuera, pues es que todo el mundo se va a hacer vegano. O sea, no es fácil esto, todo el mundo lo va a ver. Pero no lo ve casi nadie. O sea, la gente no quiere verlo. Entonces, claro, esa frustración que sentimos, esa rabia, tenemos que canalizarla y aprender a gestionarla, porque es muy difícil convivir con personas que la mayoría, por desgracia, nunca van a ser personas veganas, porque no quieren, básicamente. Entonces, también tenemos que aprender a combatir esa disonancia, que, bueno, aunque es fácil en teoría, es mucho más difícil ponerlo en práctica. Pero lo vamos a intentar. La disonancia cognitiva aplicada a la psicología hace que las personas intenten mantener coherencia entre ideas, creencias, actitudes y conducta. Nos suena también esto, ¿verdad? Porque ante la incongruencia se produce un conflicto y ese conflicto nos lleva a la falta de armonía.
Y además nos permite justificar actos que en otras circunstancias nos parecerían reprochables como mecanismo de defensa, ¿no? Pues esto lo sabemos muy bien las personas veganas. Las plantas también sienten, o es que los animales están aquí para eso, ¿vale? Al final son mecanismos de defensa y justificaciones que no son reales, pero tratan de hacer lo suyo para precisamente menguar esa disonancia cognitiva. Lo más fuerte de la disonancia cognitiva es que hay reacciones fisiológicas que las produce, o sea, la disonancia cognitiva produce reacciones fisiológicas tales como malestar, ansiedad, miedo o ira. Y esto creo que también muchas personas veganas estamos acostumbradas a estas reacciones cuando tú solamente dices que eres una persona vegana, no has atacado a nadie y en cambio ya te están dando cera solamente por el hecho de decirlo. Porque sea cual sea el grado de la sensación desagradable, la persona necesita reducirla para recuperar esa tranquilidad, incluso matando al mensajero. Lo de matando al mensajero no es ni más ni menos que proyectando, ¿no? Es lo que decía antes, tú estás tranquilamente a lo mejor en tu cena de Navidad con tu redondo de seitán, tú no has abierto la boca y ya tienes al cuñado de turno dándote la chapa de que tienes que comer carne, de que no sé qué y que no sé cuánto. Pues eso, están proyectando sobre ti. Por eso yo entiendo que, aunque es bastante desesperante muchas veces, pero que entendamos que esa gente funciona a través de una disonancia cognitiva muy mal gestionada. Desde un punto de vista sociológico, desde la sociología, ese malestar social se produce por el desmentido de la realidad exterior, negando la verdad, como decía antes, bueno, esto siempre se ha hecho así, o incluso amparándose en el opiniones diferentes. Bueno, es que todo el mundo puede comer de todo, son opiniones diferentes. Sí, pero no. O sea, el racismo, la homofobia, el asesinato de miles de billones al año no son opiniones. Son cosas muy graves que hay que combatir. O sea, no es una opinión. Y tú puedes comer de todo, sí, pero el problema es que te estás comiendo. Es a quién te estás comiendo. Entonces, lo de opiniones es un poco flojo ese mensaje, ¿vale? Existen varios mecanismos de reducción de la disonancia, como es la adaptación de la propia conducta, que hace un cambio de opinión, ¿vale? Pues lo que decíamos antes, tú te has hecho vegana, lo estás contando a tu entorno y hay gente que dice, ostras, qué mal, ven dominio, flipan, pues es que esto es el sistema, esto funciona así en todas partes y se hacen personas veganas. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero por desgracia es lo que no suele pasar. La mayoría de las personas lo que hacen precisamente es todo lo contrario, negar la realidad exterior, como he dicho antes. Es la reacción humana más frecuente, por desgracia, ponernos un muro y no salir de nuestra zona de confort ni de nuestras creencias sesgadas y erróneas. Pero es que va más allá esta disonancia, porque ante la agresión o difamación de las personas que provocan esta disonancia, pues eso, nos agreden, nos difaman, esto lo vemos mucho en grupos de cazadores, en grupos de personas que apoyan la tauromaquia, etcétera. Entonces, claro, se pueden hacer dos cosas. Búsqueda de las nuevas informaciones que ayuden a reducir o eliminar esta disonancia. Esto se puede hacer en dos aspectos. Pues ir a nutricionistas o a personas formadas que realmente están viendo que la evidencia científica avala una alimentación 100% vegetal, que además es un punto de vista ético y moral, pues que no está bien lo que hacemos con los animales. Pero luego también hay muchas personas que se amparan en estos pseudopsicólogos, pseudogurús, pseudocoach holísticos y que de repente te dicen que no, que hay que comer animales, los de las dietas paleo, etc., etc. O sea, que cada uno va a buscar como su grupo donde se sienta ratificada su postura a favor o en contra. Por desgracia suele ser en contra, ya lo sabemos. Y también a través de la búsqueda de otras personas que compartan pues tus mismas cogniciones o tus mismos pensamientos, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, ¿cómo aplicamos esta disonancia cognitiva en el especismo? Pues, por ejemplo, de una manera muy fácil, ¿no? Y yo creo que es muy evidente. Todas las personas dicen amar a los animales y a la mayoría no les gusta verlos sufrir. Y esto es así, o sea, la mayoría de personas realmente les produce muchísimo rechazo esas imágenes duras y reales de mataderos, de granjas, de cómo están, de ahí todas las leyes, toda la parafernalia del bienestar animal, que no es nada real, solamente son cosas para calmar y mitigar un poco esa disonancia y esa frustración que te produce el saber que estás siendo partícipe de toda esa destrucción y de todo ese horror.
Luego también hay un término que lo acuñó Melanie Joy. Sé que Melanie Joy está aquí, yo soy muy fan, pero esta charla lleva más de un año y no lo he metido ahora porque esté ella, ¿vale? O sea, yo ya hablaba en esta charla de Melanie Joy desde hace más de un año porque soy súper fan. Ella, en su libro, Porque amamos a los animales, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, acuña el término carnismo, ¿vale? Y creo que también que es un término muy adecuado porque define muy bien todo el sistema de creencias o condicionamientos que empujan a comer carne, ¿vale? Y esta teoría pues la desarrolla de una manera magistral. Yo lo recomiendo muchísimo este libro. Es un libro cortito, bastante fácil de leer. Tiene algún capítulo duro, sobre todo donde habla de mataderos y tal, pero creo que es muy necesario, que hace reflexionar y que todo el mundo debería de leer. Pero yo luego también creo que el especismo tiene una cosa buena, entre comillas, ¿vale? Que es que creo que es la mejor campaña de marketing de la historia de la humanidad. Y esto se lo debemos al sistema precisamente carnista. O sea, grandes empresas, hay todo un sistema que nos ha hecho creer que las personas adultas necesitamos carne para poder vivir. Es que esto es muy fuerte. Yo llevo más de 30 años, bueno, casi 30 años sin comer animales y aquí estoy. Pero es que además incluso han permeado en la sociedad la idea de que existen cosas como las vacas lecheras. O sea, hablamos de que hay personas adultas que creen que existe una raza de vacas que dan leche de manera infusa. O sea, es increíble, o sea, el proceso de que es una mamífera que da leche porque ha parido, no, se lo saltan. Entonces, claro, hostias, pues esto, hombre, quieras que no, tiene mérito lo que todo el lobby cárnico ha conseguido. Porque voy a hacer aquí un pequeño inciso, esto bueno, lo pondría en la pantalla, lo voy a pasar muy rápido. Ahora mismo existen decenas y decenas y decenas de organizaciones internacionales muy fuertes, con mucha potencia, que avalan una alimentación vegetal en cualquier etapa de la vida de una persona. Desde la lactancia, bueno, el embarazo, la lactancia, la niñez, la adultez, en deportistas de élite, en cualquier etapa. Esto podéis hacer cualquier búsqueda en cualquier buscador de internet y os salen decenas y decenas, ¿vale? Yo, bueno, aquí tengo unas cuantas, os las voy a decir porque no las podéis leer. La Asociación Americana de Dietética, la de Canadá, la Asociación Británica, la Asociación Argentina, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña también, la Academia Americana de Pediatría, bueno, de verdad, decenas y decenas de grandes academias, de grandes centros, de grandes asociaciones de nutricionistas que avalan esta alimentación. Entonces, ¿cómo es posible que después de casi 30 años, porque estas asociaciones ya han empezado a hablar de esta evidencia científica, más de 30 años, casi 40, ¿cómo es posible que la alimentación 100% vegetal se siga viendo como algo malo incluso para nuestra salud, con tanta evidencia científica que demuestra que no, con tantas personas que estamos aquí, que somos veganas desde hace muchísimos años y que seguimos perfectamente sanas y bien? Pues por el poder del lobby cárnico, cero sorpresa, ¿verdad? El poder del lobby cárnico y de todos los intereses políticos y económicos que tiene. Porque existe todo un sistema político, social y económico que lo ampara, que lo avala y que lo fomenta. Y esto creo que es el mayor adoctrinamiento que existe. Ahora tenía una serie de láminas que no vais a poder ver, a ver cómo os lo explico. A ver, este sistema es realmente el que está adoctrinando. Creo que a la mayoría de familias veganas, si aquí hay más familias veganas, siempre se nos achaca que las familias veganas adoctrinamos. Debemos de ser las únicas familias del planeta que adoctrinamos. Lo de bautizar a un bebé, por lo visto, no es adoctrinar. Lo de ponerle pendientes a un bebé que nace con vulva, que es la hostia, tampoco es adoctrinar. El bocata de jamón tampoco es adoctrinar. Deben de hacer un consenso en el patio del colegio, en la junta de vecinas, y debe de ser una votación libre. El colegio religioso, o sea, nada es adoctrinar. Solamente adoctrinamos nosotras, que educamos en el respeto y en la empatía y en el amor hacia el resto de animales. Solo nosotras. Bueno, esto es ridículo y el argumento se cae por su propio peso. Porque realmente todas las familias adoctrinamos de una manera u otra, porque no es adoctrinar. Tú crías y educas en base a tus principios morales y éticos, punto. El veganismo es un posicionamiento moral y ético, con lo cual yo es lógico que si tengo hijas, pues estas hijas estén educadas en esos principios morales y éticos, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es el verdadero adoctrinamiento? Pues el sistema. Es el sistema político, social y económico el que adoctrina. Y ahora, por ejemplo, yo tenía unas láminas, que estas láminas las han traído mis hijas, yo ya tengo 2 hijas que son adolescentes, y han traído estas láminas desde que tenían pues 2 o 3 años, desde la escuela infantil, ¿vale? Aquí tengo una, bueno, es que no vais a ver una mierda, pero es lo de con 2 o 3 años en la escuela infantil, ¿vale?
une al animal con el producto que nos da, con 2 cojones, que nos da la oveja lana, la gallina huevos, el cerdo jamón, chorizo y la vaca leche, que nos da. O sea, el animal nos da altruistamente, sin muerte, sin dolor ni sangre, nos da huevos, nos da leche. Este es el verdadero adoctrinamiento. O sea, esto no vale para nada. Con 2 o 3 años, tener a niños y niñas en escuelas infantiles haciendo esto, o sea, esto es una mierda. Esto es un adoctrinamiento brutal, no el que hacemos las familias veganas. En nuestro caso, por ejemplo, siempre habíamos hablado, en este caso con la escuela infantil o con el colegio, como ahora vais a ver, y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no vale para nada. O sea, porque no están enseñando, no están educando, están adoctrinando. Están normalizando el uso de animales desde la más tierna infancia. Están normalizando que el cerdito feliz, como no, nos da jamón y chorizo. Esto es súper fuerte. Entonces, en nuestro caso, pues nuestras hijas se ponían a dibujar o a jugar con la plastilina, pero estos no lo han hecho porque no aporta nada. Pero continuamos, claro, el sistema y este adoctrinamiento tiene que continuar. Tiene que continuar porque además tenemos una empatía natural cuando nacemos. De hecho, pues las que somos mamás o papás, vemos como nuestros hijos e hijas tienen una empatía natural. Hay un ejemplo que también siempre pongo, que no le puedo dar créditos porque no sé a quién se lo escuché por primera vez, pero es que si tú encierras en una habitación a un niño o a un niño de 3 años con un pollito y una manzana, lo normal es que ese peque juegue con el pollito y le meta un bocado a la manzana. Eso sería lo normal. Si tú ves que esa peque de repente le mete un ñasco al pollito y se pone a jugar con la manzana, nos saltarían todas las alertas y diríamos, hostia, esto no es normal. Entonces, claro, normalizamos una serie de conductas que cuando nacemos no son normales. ¿Por qué? Por este adoctrinamiento, por este sistema que está adoctrinando en el carnismo y en el especismo y en la normalización de que los animales están aquí para nuestro uso y disfrute. Continuamos, ¿vale? Ya en la escuela infantil yo os traía un montón de láminas más, ¿vale? Para que vayáis viendo, pues, desde vacas, ovejas, caballos, gallinas, abejas, cerdos, o sea, todo es alrededor de los animales, una foto de un animal, con todo lo que podemos obtener del animal o lo que podemos usar al animal, como en el caso del caballo, ¿vale? Que a los caballos, por lo visto, les encanta que los monten, que les pongan los estribos, las sillas, etcétera, etcétera. Toda la normalización. Aquí también, en la etapa de infantil, quiero contar una anécdota para que veáis también que es muy significativo todo esto. Mi hija pequeña, con 4 años, se cambió de colegio, entonces llegó a clase el primer día. Y cuando volvió, le dijimos, ¿qué tal tu primer día? ¡Buah, estoy súper feliz! Toda la clase es vegana. Claro, mi marido y yo nos miramos y dijimos, no, aquí está pasando algo. Pues, o sea, ya, ojalá, pero no. Digo, a ver, ¿qué ha pasado, cielo? Dice, pues nada, que la profe me dijo que me presentase. Y yo dije, pues me llamo Menganita y soy vegana. Niños de 4 años. Y claro, la clase dijo, ¿qué es eso de ser vegana? Ya dijo, pues que no como animalitos. Bueno, toda la clase empezó a decir, yo tampoco. Claro, por lo que decimos, porque están normalizando que esa comida, además, esa ternera, ese chuletón, o sea, esa pechuga, claro, no saben realmente de lo que viene. Ese es el verdadero adoctrinamiento, quitar ese sujeto, ese animal que vivía, que sintió dolor y que sufrió hasta acabar en el plato. O sea, para que veáis que realmente el adoctrinamiento no lo hacemos las familias veganas, lo hace el sistema. Y luego continuamos también en el colegio, como en la etapa ya de primaria, de los 6 a los 12, aquí, porque bueno, esto hasta ahora eran láminas que las profes iban repartiendo, que está mal, pero vale, láminas, pero es que ahora ya empezamos con los libros de texto, ¿vale? Que a mí si cabe me parece incluso más grave. Los libros de texto siguen perpetuando el sistema especista y siguen adoctrinando. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, en la fuente, ¿no? Te pone alimentación sana. En alimentación sana te pone proteínas y, sorpresa, en las proteínas tenéis un trozo de filete, huevos y pescado. Y ya. O sea, con 2 narices. No hay más proteínas. En este caso, nosotras, ¿qué hemos hecho siempre? Pues customizar los libros, porque es que esta información es sesgada y además, o sea, no está completa. Es una información muy incompleta porque hay muchísimas más fuentes de proteínas vegetales. Entonces, lo que hacíamos, siento que no lo estáis viendo, era poner pegatinas. ¿Sabes? Había aquí pues 3 fuentes de proteína vegetal, pues ponemos, no sé, 20 fuentes de proteína, o sea, de proteína cárnica, pues poníamos 20 fuentes de proteína vegetal. En el caso de los lácteos, calcio, leche y ya.
Claro, poníamos una pegatina encima con 20 fuentes de calcio vegetal. Esto lo hemos hablado en la clase, nunca nos han dicho nada, lo hemos hablado con las profesoras o tutoras, porque además es por lo que decía, le explicábamos, mira, es que esta información está súper incompleta, es sesgada y no es real. Entonces, ya que estáis educando en un libro de texto, joder, poner las fuentes reales que hay de calcio, que no es la leche precisamente. Y de hecho, incluso a algunas profesoras nos ha pasado pues, que han imprimido ya las pirámides nutricionales actualizadas con fuentes de calcio, pues con leches vegetales, con proteínas, con legumbres y tal. O sea, que algunas profesoras sí que lo han ido haciendo. Y ahora pasamos al tema de la socialización, que voy a beber un poco de agua porque me estoy ahogando. Si voy muy rápido me lo decís, es que es muy denso y a lo mejor estoy aquí súper acelerada y voy muy rápido. Bueno, y ahora pasamos al tema de la socialización, que también es bastante melonazo en la crianza vegana, porque, claro, porque nos preocupa mucho, porque cuando tú estás criando vegano, pues muy antisocial que sea, te vas a tener que comer un montón de cumpleaños, un montón de eventos, un montón de quedadas de familia, y es que, pues por desgracia, lo vas a tener que hacer. Entonces, pues esta socialización desde una crianza vegana a veces se nos complica un poco, ¿vale? Pero antes de hablar de la socialización como tal, quiero hacer un pequeño inciso también, que es hablar de la comunicación verbal efectiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas socializamos verbalmente, ¿vale? Algunas no, pero muchas personas, la mayoría, pues socializamos verbalmente. Entonces, creo que es muy importante cómo manejamos esa socialización desde una comunicación verbal efectiva empleando la asertividad, ¿vale? Os voy a dar aquí unos cuantos tips porque a veces es complicado, a veces tenemos que lidiar con gente que lo que menos nos apetece es ser asertiva, sino todo lo contrario, pero al final es verdad que no conseguimos nadie que con asertividad y acercando posturas pues resulta todo más fácil y se acercan más posturas. La asertividad es la habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Es la persona que expresa su opinión de manera firme y con seguridad, respetando las ideas de las demás. Y entendemos la asertividad como respeto, ¿vale? Pero además no solo hacia las demás, sino hacia nosotras mismas. Ahora hablaré también pues, de esas líneas rojas que muchas veces cuesta, ¿verdad? Sobre todo con la familia, con amigas, ¿vale? Las técnicas para ser más asertiva, aunque bueno, ya la mayoría las sabréis, pero es buscar empatía, siempre hablar desde una postura como más calmada. Si estás muy enfadada y no puedes ahora mismo, pues retrasar esa conversación incómoda, porque sabes que en este momento va a saltar todo por los aires y no va a ser positivo. Y lo que decía antes, que el respeto sea bidireccional, o sea, no aguantemos chascarrillos, no aguantemos bromas de mal gusto, aunque sea familia, aunque sea gente cercana. De hecho, precisamente por ser familia y gente cercana, creo que no deberíamos de aguantarlo aún más. ¿Cómo podemos aplicar estas prácticas en el ámbito, pues, en la familia, con pareja, madre, padres, hermanos, demás familia extensa? Es lo que decía antes, es complicado porque, claro, muchas veces pues, las abuelas, en el caso de criar vegano, pues no lo entienden, tienen miedo, tienen dudas. Entonces, creo que es importante. A mí muchas veces me decían, es que a mí me da miedo que mi padre o mi madre se los queden y los cuiden porque le pueden dar algo de carne. Pues no, o sea, si es que a mí los abuelos de las niñas les dan carne, se la dan un día, o sea, no las vuelven a ver. O sea, creo que es importante de verdad que marquemos que esto no es un capricho, que lo que estamos haciendo no está en contra de la salud de nuestras hijas, porque además las familias veganas, o sea, sin ser nutricionistas, sabemos mogollón de nutrición, mucho más que en familias que crían una alimentación omnívora normal. Con lo cual, quitar ese miedo a los abuelos y a las abuelas y marcar esas líneas. O sea, esto no es un capricho, esto es un posicionamiento ético y político. O sea, no le des carne a mi hija bajo ningún concepto cuando yo no estoy. A mí me parece una falta de respeto brutal y en mi caso, o sea, bueno, a mí nunca me ha pasado porque a los abuelos sabían que si hacían eso no las volvían a ver y nunca lo han hecho. Pero creo que es algo que hay que trabajar mucho porque es una falta de respeto tremenda. Con la demás familia extensa igual, ¿vale? Luego, ¿cómo aplicar estas técnicas de veganismo en el ámbito médico? ¿Vale? En hospitales, en médicos de cabeceras, pediatras. Yo aquí siempre digo dos cosas y creo que es importante. Muchas veces, claro, nos impone el hecho de ir a una pediatra con una bata blanca, pues estás en un hospital, claro, como que te impone. Vamos a ver, la persona que está ahí con su bata blanca es una persona como todas las demás,
Por desgracia, también hay muchísima desinformación en el ámbito del veganismo. Buscaros siempre, si podéis, nutricionistas, pediatras que estén actualizadas, porque de verdad es tristísimo entrar en una consulta y que te sigan diciendo, después de 30 años, después de todo lo que hemos hablado, de la evidencia científica, que te sigan diciendo que no puedes ser vegana, pero ¿qué me estás contando? O sea, la desactualización de los profesionales de la salud no es nuestro problema, es el suyo. Pero voy a ir más allá. Es que tú detrás de esa bata blanca tampoco sabes qué tipo de persona hay. Que sí, que puede ser un profesional de la salud, pero es que a lo mejor es taurina, a lo mejor es homófoba, a lo mejor es racista, a lo mejor vota a Vox. A lo mejor lo que le está pasando es que como el veganismo es un posicionamiento político y ético, no lo comparte, le da por saco y te quiere fastidiar. Entonces, de verdad, no nos confiemos siempre en lo que nos dice un profesional detrás de una bata blanca. Vayamos a profesionales actualizadas, que eso también pasa mucho, por ejemplo, en restaurantes. Hay restaurantes que sencillamente no quieren poner opciones veganas por un tema político, porque les toca las narices, porque es un confrontamiento político. Y lo estamos viendo ahora mismo mucho con el auge de la extrema derecha, como también se están quitando muchas opciones veganas de muchos sitios, pero bueno, no vamos a entrar ahí, que entonces estoy aquí hasta mañana ya. En el cole también, otro melonazo. Hay que lidiar con las compañeras, con compañeros, con cumpleaños, como decía antes, pues con superiores en nuestro trabajo o con personal de cocina. Entonces, creo que es muy importante siempre emplear esa asertividad y creo que se consiguen más cosas. O sea, por lo menos en mi experiencia en todos estos años criando vegano, con enfrentamientos directos al final, por lo que decíamos antes, por esa disonancia cognitiva, por esos sesgos, por esos posicionamientos políticos también diferentes muchas veces, pues se consigue más desde una postura calmada, asertiva, no cediendo, por supuesto, pero sí explicando las cosas. Creo que se consigue más y que la gente es más receptiva cuando no la estás atacando, ¿vale? Ya sabemos que los discursos estos de asesinos, no sé qué, pues al final lo que crean es muchísima polarización y tampoco estamos consiguiendo nada. ¿Qué pasa con la crianza vegana y la socialización? Yo he visto muchas familias, bueno, muchas no, pero algunas sí, por desgracia, que incluso han dejado de criar vegano por miedo al rechazo, por miedo a ese cuestionamiento, por miedo a equivocarse. Y esto está claro que produce inseguridad y produce miedo. Pero a mí la verdad que lo que me produce mucho más miedo es que alguien deje de ser vegana por no ser diferente, por el miedo a la diferencia. Eso es realmente lo que me da miedo. Que te críen, que te digan que no, vamos a dejar de ser veganas porque, claro, eres la diferente, eres la rara. Ostras. Y la inclusión y el enriquecimiento de la diferencia puede ser diferente porque es vegana, pero puede ser diferente porque es autista. Puede ser diferente porque el día de mañana pues, tenga una orientación sexual distinta. Puede ser diferente incluso porque a lo mejor tiene un accidente y tiene una discapacidad física el día de mañana. Joder, si ya la estás criando desde pequeña, que la dejas de ser vegana por el miedo al rechazo, por el miedo a salirte del cubo y por el miedo a ser diferente, de verdad, creo que es un tremendo error. Creo que no debemos hacerlo. Creo, además, sinceramente lo creo, llevo muchos años criando vegano, que la crianza vegana es muy bonita, descubres un montón de cosas nuevas, es una crianza donde estás empoderando en la diferencia, donde estás además criando en el respeto, en la empatía, en el amor hacia el resto de animales. ¿Qué puede haber malo en eso? ¿Qué puede salir mal? Que a lo mejor te encuentras con cierto rechazo, si es que da igual que sea vegana. Si mi hija mayor que vaya al instituto, pues sí, es verdad, de vez en cuando se meten con ella por ser vegana, pero es que su amiga que es pelirroja también se meten con ella porque es pelirroja. Su amiga que es musulmana y lleva hijab también se meten con ella porque es musulmana y lleva hijab. Si es que si criamos con ese miedo, de verdad creo que estamos haciendo un flaco favor a esas personas, a esas personitas que el día de mañana van a ser ciudadanas de pleno derecho. Bueno, ya lo son ahora, pero el tema del adultocentrismo, tampoco vamos a entrar ahora en eso. Entonces creo que es muy importante que eduquemos con ese empoderamiento de la diferencia, con esa diversidad y con ese enriquecimiento de la diferencia, que es lo que nos hace mejores como personas y como sociedad.
Vamos a hablar ahora de esa socialización en cumpleaños y eventos infantiles, en el colegio y en el ocio y grupo de pares, ya un poco más enfocado a la adolescencia, que es la etapa que yo estoy ahora mismo con mis hijas. Bueno, cumpleaños y otros eventos, pues yo os ponía aquí unas pedazos de tartas veganas, ¿vale? De mis hijas, de cuando eran pequeñas, tampoco las estáis viendo, ya lo siento. Sí que es verdad que este tema de los cumpleaños no es lo mismo ahora que hace 13 años cuando yo empecé a ir a cumpleaños como peques veganas. Ahora hay muchas más opciones, mucho más conocimiento y también creo que la gestión a nivel social y la percepción ha ido cambiando, ¿vale? Hace muchos años, no sé si ahora se sigue haciendo así, porque ya os digo que estoy en otra etapa de la crianza. Pues yo qué sé, a lo mejor hace 10, 11, 12 años, cuando mis hijas eran muy pequeñas, ibas al típico parque de bolas y te ponían el menú de perrito, trozo de pizza o tarta o chuches, ¿vale? Yo hablaba con las madres también, digo las madres porque hola patriarcado, este tipo de cosas lo seguimos gestionando las madres. Entonces me decían, no, van a tener esto. Entonces yo lo que hacía era, pues todo eso se lo ponía en versión vegetal, o sea, en versión 100% vegetal. Llevaban su perrito, su trozo de pizza, sus chuches, su tarta, todo vegano, con lo cual mis hijas pues no sentían esa diferencia porque estaban comiendo lo mismo, ¿vale? Pero yo esto lo hacía muy al principio. Sinceramente, cuando ya el tema del veganismo empieza a avanzar, cuando tú ya puedes comprar hummus y tofu y la nocilla noir en cualquier puñetero supermercado, si me estás invitando a un cumpleaños y no me estás poniendo un puñetero sándwich de hummus es porque no te da la gana. Es lo que hablábamos antes, ¿vale? Cuando no había opciones, yo entiendo que no. O sea, hace 25 años en el centro de Madrid comprar tofu era irte al Monte del Destino, casi, era una odisea, era súper complicado. Hoy en día tenemos tofu en cualquier sitio. Entonces, como esto también ha ido avanzando, creo que también tenemos precisamente que ir marcando esa asertividad y esos límites. Si nos están invitando a un cumpleaños, no te estoy diciendo que me pongas un cumpleaños con unas opciones brutales como todas las que hay aquí, que he flipado, que es todo riquísimo, pero hombre, un sándwich de hummus tampoco es que sea una cosa muy allá. Entonces yo al principio iba con mi kit de cumpleaños, pero ya por ejemplo tengo una anécdota de mi hija, yo no recuerdo, la mayor tenía 6 o 7 años, pues una mamá hizo un cumpleaños, le pregunté, oye, ¿qué vas a poner en el cumpleaños? Y me dijo, pues esto, esto y esto, y no va a haber opciones veganas. Y yo dije, vale, si quieres te lo traes. Yo dije, vale, estupendo. Hablé con mi hija, con 6 o 7 años, era un cumple de la clase. Y le digo, cielo, fulanita va a hacer el cumple, no, te ha invitado, pero tengo que llevar yo cosas. ¿Quieres ir? Y me dijo, no voy. Y dije, hostias. Genial, me parece estupendo. O sea, es decir, esa asertividad y esos límites también tenemos que enmarcarlos. Si me estás invitando a un cumpleaños y no me pones ni una puñetera opción vegana cuando ya hay muchas opciones veganas, yo no hablo de muchos años, pues hombre, pues también creo que es importante que vayamos exigiendo también nuestros derechos como familias veganas y que es un tema básico de respeto, me parece a mí, vamos. Con la familia y amigas, pues un poco lo mismo, ¿no? Tenemos que aprender a poner límites con asertividad. Y también, ahora que estamos, bueno, ya por desgracia tenemos la Navidad ya aquí, digo por desgracia porque yo soy muy poco fan de la Navidad y todas estas fiestas, tenemos que buscar siempre las mejores opciones para nosotras en celebraciones y reuniones. Y esto es un tema muy personal porque cada persona tiene sus circunstancias, cada familia es un mundo, pero creo que es importante que no comulguemos con ruedas de molino y que aprendamos también a marcar nuestros límites. En nuestro caso, como familia vegana, bueno, pues para nosotras lo mejor era no ir. Y así lo decidimos. Hace ya mucho tiempo decidimos que lo mejor era no ir a reuniones de familias y tal, porque era complicado. A nosotras sentarnos en mesas con animales se nos hace muy difícil, se nos hace mucha bola. Y tengo otra anécdota, que mi hija mayor con 3 años, estábamos en la cena de Nochebuena, bueno, todo súper estupendo, nosotras en una esquina con nuestro rollo de seitán, y de repente mi hija pequeña me dijo, ¿qué están comiendo las demás? Y yo le pregunté a la abuela y digo, ¿qué es? Y me dijo, es ternera en salsa. Claro, yo le dije a mi hija, es un bebé de vaca. Podéis imaginar el cuadro. Claro, ¿qué le digo? ¿Qué es ternera? Volvemos a los eufemismos, volvemos al adoctrinamiento. La ternera es algo como etéreo. No es ternera, es un trozo de bebé de vaca. Eso es la ternera. Entonces, claro, pues fue una situación muy incómoda para todas y decidimos que, mira, que lo mejor era no volver y ya está. Entiendo que no todo el mundo ni lo quiere hacer ni lo tiene por qué hacer, porque lo que decía, cada familia es un mundo, tiene sus circunstancias.
Entonces sí que es verdad que a lo mejor en esas mesas buscar lo mejor para nosotras. Lo mejor para nosotras, a lo mejor, ¿qué es lo que puede ser? Pues las personas que seamos veganas, ponernos en una esquina para que, por ejemplo, no estén continuamente pasando los animales y los trozos por delante de nuestras narices y los olores. ¿Qué puede ser también? Si a lo mejor en vuestras casas pues es la tradición lo de poner el animal ahí entero, el cochinillo, el cabrito, estas cosas, pues pedir por favor que lo troceen en la cocina y que vaya ya en trozos, que sigue siendo igualmente horrible, pero por lo menos no tenéis ahí al animal, ¿vale? Entonces, pues buscad un poco esas cosas para hacerlo de la mejor manera posible. Y de verdad, también no permitáis chascarrillos del cuñado ni bromas. ¿Te apetece que ponga rápido las láminas de unir cosas o lo del cole o os da igual? ¿O ya continúo? ¿Sí, lo pongo? Venga, pues me voy para atrás entonces. O sea, esto con 2 o 3 años, es que me parece tremendo, ¿vale? Esto es lo que decíamos que no hiciesen porque es que es muy fuerte con 2 o 3 años, esto es un adoctrinamiento brutal, ¿vale? En la escuela infantil, pues igual, ¿veis? O sea, desde la oveja todo lo que nos da, el caballo, todo lo que lo podemos usar, explotar y utilizar, todo esto, ¿vale? O sea, la abeja, el cerdo, o sea, todos los animales, pues eso, para nuestro uso y disfrute. Y luego lo que os decía, ¿veis? Nosotras pues siempre lo hemos customizado. ¿Lo veis más o menos bien? Pues siempre hemos customizado, ¿veis? Pues un montón de opciones de proteína vegana, un montón de opciones de calcio vegetal, más allá de la leche, por favor, que tenía ya que estar súper superado. Entonces, ¿veis? Bueno, aquí también la típica rueda, y esto es lo que os decía, que nunca nos han llamado la atención, siempre se lo hemos explicado a las profesoras, lo han entendido, y alguna incluso a ella impreso pues pirámides nutricionales actualizadas, que es lo que deberían de tener realmente los libros de texto, ¿vale? Bueno, lo que os decía también de la socialización, de la comunicación, lo de los cumpleaños y cuando nos invitan, ¿vale? En nuestro caso también siempre hemos hecho cumpleaños veganos, ¿vale? Que yo también me sorprende que a algunas personas les sorprenda que nuestros cumpleaños sean veganos. Vamos a ver, somos una familia vegana y esto es un posicionamiento político y ético. O sea, con nuestro dinero no voy a participar en la explotación animal. Con lo cual, si te estoy invitando, es lógico que mi cumpleaños sea todo vegano. Claro, o sea, te pongo una super tarta, te pongo un montón de sándwiches riquísimos, un montón de canapés, pero todo vegano, como es lógico, según tengo yo, vamos, según creo. Luego lo que os decía del tema de la socialización, ¿vale? Lo de la asertividad, lo de poner límites. Y ahora entramos también en un tema complicado, que es el colegio y el comedor escolar y esa socialización en el colegio, ¿vale? Bueno, lo del menú vegano escolar, la verdad es que es una historia que en 2025 sigamos sin tener opciones de menú escolar vegano. Pero ya no solamente un menú escolar vegano, voy a ir más allá. Es que me parece de verdad demencial que en el 2005 no tengamos opciones veganas en toda la administración pública del Estado español, no en colegios, en universidades, en centros penitenciarios, en residencias de personas mayores, en hospitales. No sé si alguna aquí ha estado ingresada. O sea, te ponen leche y galletas, o sea, pero de verdad, y no te ponen nada de proteína, o sea, no conocen los garbanzos, las lentejas, el tofu, o sea, en un hospital, es que es tremendo. Entonces creo que es tremendo que sigamos aún con estas carencias a estas alturas. A ver si ahora sigue. Los cumpleaños en el colegio, ¿vale? Los cumpleaños en el aula, que es lo que decía un poco antes. Sí que es verdad que cuando te invitan, ya hemos hablado de ello, ¿vale? Yo, pues hombre, exijo un mínimo, no exijo que me pongas unas megatartas, a lo mejor como esas, que son veganas, que son más complicadas, pero un sándwich de humo lo puedes hacer. Pero luego también, por desgracia, aún en 2025, continuamos con cumpleaños con comida en el aula, que yo es otra cosa que no entiendo, porque es que la comida es lo menos inclusivo que hay. Es que la que no es vegana es celíaca, la que no es celíaca es musulmana y la que no es musulmana es intolerante a la lactosa. O sea, podemos dejar de celebrar cumpleaños en las clases donde no haya comida, que se pueda hacer un cumpleaños estupendo sin necesidad de comida. Bueno, pues en muchos coles, por desgracia, aún se lleva comida para toda la clase. En nuestro caso, lo que hacíamos, bueno, obviamente es llevar algo vegano, por supuesto, para toda la clase.
Y también teníamos un kit de cumpleaños que hablábamos con la tutora por si alguna madre se le olvidaba que nuestra hija era vegana, pues teníamos, yo qué sé, hablábamos con la tutora y en un armarito un paquete de galletas así como más chulas, un batidito o un zumo, para que si hubiese un cumpleaños, pues que no estuviese ella con su pieza de fruta y luego la gente ahí tomando cosas ricas, ¿no? Entonces siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado bien. Y luego lo que decía, lo del menú escolar. Esto la verdad es que a mí me da mucha frustración esto porque llevo muchos años con este tema. Nosotras, mi marido y yo, el primer menú vegano que conseguimos en la escuela infantil fue en marzo del 2012. O sea, ya ha llovido. En marzo del 2012, que es que este tema es que no se sabía ni que existía, no estaba este tema sobre la mesa en ningún sitio. El siguiente fue en septiembre del 2014, cuando entró en el colegio, y también ese tema, no existía. Y la siguiente vez que lo conseguimos, os hablo de colegios en el centro de Madrid, y la siguiente vez fue ya en 2018, que ahí sí que lo tuve que pelear un poco más, y bueno, fue un caso muy mediático, salió en prensa, salió en televisión, y yo de verdad que dije, bueno, esto ya, ¿sabes, jolín? Pues ahora seguramente ya esto empezará a rodar, habrá muchas personas porque somos muchas familias veganas, que esto al final, esto es que tiene que ser ley, es que tiene que ser ley. Bueno, pues sorpresa, no es ley. O sea, no es ley y es verdad que hay partidos políticos, asociaciones que siguen peleándolo, pero de momento es un tema básico de inclusión. O sea, esto es un tema básico de inclusión. Y de momento hay verdaderos dramas porque hay muchas familias veganas que tienen que hacer malabares para poder recoger a las peques en los colegios que no dan menús veganos y es tremendo seguir en 2025 con esta problemática. Bueno, ya para ir acabando, si esto consigo que pase, voy a hablar un poco de la adolescencia y el grupo de pares, ¿vale? Ahora que también me toca. Supongo que también a muchas familias veganas de las que estáis aún con bebés o tenéis peques, una frase que te dicen mucho es como, bueno, sí, cuando sea mayor ya se irá con sus amigas a comerse una hamburguesa. Pues mis hijas ya son mayores y no lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Mis hijas, la mayor ha estado de viaje de esquí una semana en Pirineos. Se ha ido a Inglaterra con el colegio y ha seguido con su alimentación vegetal. De hecho, en el viaje de esquí mi hija pasó hambre, porque el hotel tenía como menú, como opciones veganas, lechuga y patatas fritas. Habíamos llamado, nos habían dicho que sí, que no nos preocupásemos. Lechuga y patatas fritas. Una semana esquiando comiendo lechuga y patatas fritas. Pues pasó hambre. Claro que podía haber comido animales, por supuesto que podía. Yo no estaba allí, estaba sola, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque nuestra crianza está basada en unos principios muy claros, en unos principios éticos y morales muy claros. Entonces, esos principios éticos y morales, cuando mis hijas salen de casa, no se quedan en casa, van con ellas. Pero igual que cuando crías con una educación antirracista, con una educación con diversidad sexual, o sea, los principios no se quedan en casa. Tú no estás criando una persona antifascista y sale de casa y se convierte en un nazi. No, esas cosas no suelen pasar. Entonces, mis hijas siguen, cuando salen de casa, cuando van a campamentos, cuando quedan con sus amigas, pues comiendo comida 100% vegetal, que es a lo que están acostumbradas, lo que quieren hacer y lo que quieren mantener, ¿vale? ¿Y por qué lo quieren mantener? Bueno, en nuestro caso, ya para ir acabando, aquí sí que quiero hablar un poco del activismo en familia, ¿vale? Que esto, pues también, o sea, yo me pongo como ejemplo porque estoy aquí, pero se puede hacer de muchas maneras. Yo os lo pongo para que veáis que sí que se pueden hacer cosas. Quiero también desmitificar un poco eso del activismo en familia, que muchas veces lo mejor nos da un poco de miedo, hay muchos prejuicios. También es verdad que en España el activismo vegano pues aún está un poquito en pañales, digamos, en países con más trayectoria ya anglosajones que tienen pues mucha más trayectoria en temas de veganismo, el activismo en familia está pues ya como más socialmente aceptado, aquí aún no, ¿vale? Pero aún así se pueden hacer muchas cosas. Para nosotras la crianza vegana es un acto político, ¿vale? O sea, yo hablo de crianza vegana para que sea un término más conocido, pero realmente nosotras en casa lo que hemos hecho siempre es una crianza antiespecista, ¿vale? Y no hay nada más político en los movimientos sociales pues que el activismo, que es permanecer activas en la lucha.
Se puede hacer activismo de muchas maneras. Yo aquí os voy a poner un ejemplo, que no para ponerme yo de ejemplo de nada, sino para que veáis que sí que se pueden hacer cosas incluso con peques, se pueden hacer cosas si os encaja por vuestras circunstancias, se pueden hacer muchas cosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues lógicamente conocer a tus peques, claro, no las vas a meter ahí en una cosa peligrosa, ni en una cosa que si son muy peques, que las afecte muchísimo. Hay que conocer la inteligencia emocional de tus hijas, su personalidad, lo que les gusta, lo que no, planificarlo todo bien, asegurar el entorno, a dónde vas a ir, las consecuencias, vamos, cosas un poco de sentido común con tus hijos e hijas, ¿no? Algo muy sencillo de hacer, por ejemplo, son manifestaciones. Mis hijas han ido a manifestaciones pues desde que estaban en mi barriga, ¿vale? Lógicamente, claro, te metes en manifestaciones que sepas que no va a haber cargas policiales, que no va a haber este tipo de cosas, pero manifestaciones es algo muy fácil que se puede hacer. Creo que es importante. Bueno, como decía aquí, no hay activismos de segunda, de verdad. Creo que también aquí en el movimiento, por desgracia, siempre hay muchos egos y siempre pues a lo mejor le damos como más énfasis o más importancia a unos activismos que a otros, y yo creo que no. Creo que todo activismo es importante. Somos 4 gatos, si me permitís la expresión, 4 gatas, porque somos la mayoría mujeres. Creo que es importante que cualquier activismo que hagamos es importante mientras hagamos cosas, mientras visibilicemos y mientras sigamos peleando de una manera u otra por el derecho de los animales. Manifestaciones es un activismo muy sencillito, ¿vale? Luego también tenemos, si quiere pasar, vale. Bueno, donaciones de comida, muchas veces, a lo mejor aquí no, pero bueno, en Madrid o en Barcelona, de vez en cuando por restaurantes veganos pues hacen degustaciones, reparten comida vegana entre gente que se acerca, y también es una manera muy amable de desmitificar eso de que solo comemos lechuga, que por desgracia aún está bastante arraigado. Es que se pasen por aquí, que vean todo lo que hay, pero también pues dar comida vegana rica pues también mola, y se ve que la comida vegana es mucho más allá de la lechuga o las patatas fritas. Ir a santuarios de animales, a nosotros esto es un activismo que nos encanta. De hecho, lo hemos hecho desde que mis hijas eran muy, muy pequeñas. Yo creo que tenían 2 o 3 añitos cuando empezamos a ir. Es un activismo que solemos hacer regularmente. Creo que es un activismo, además, que es muy necesario y también está un poco invisibilizado por otros activismos que a lo mejor pues, son como más llamativos, más mainstream, que llegan a más gente. Pero de verdad, los activismos de cuidados en el movimiento son muy necesarios. Hablo de hacer activismos, hablo de ir a santuarios con regularidad, ¿vale? A limpiar, porque se va a limpiar cuadras, tienen mucho trabajo, mucha necesidad de que haya voluntariado. No a granjas escuelas, por favor, no vayamos a confundir ir a un santuario con una granja escuela. En los santuarios los animales vienen todos muy tocados, vienen de la explotación animal. Pues muchos con secuelas físicas, pero sobre todo con secuelas psicológicas, con lo cual hay que también respetar mucho sus entornos y no interactuar con ellos si no quieren y todas esas cosas. Más activismos, por ejemplo, bueno, chalking, esto pues hace mucho, lo de dibujar mensajes antiespecistas en calles importantes de las ciudades, se pinta con tiza, con lo cual cuando llueve se va, pero bueno, también está bien, es un activismo que se puede hacer con peques y es divertido. Eventos solidarios también, eventos solidarios desde conciertos, comidas y tal, picnics, y luego todo ese dinero recaudado, pues donarlo a santuarios o a asociaciones antiespecistas. Esto también se puede hacer con peques. Esto ya sé que es más complicado y más controvertido, pero en mi caso también lo hemos hecho. Ir a vigilias, ¿vale? Mataderos, se puede hacer, ¿vale? O sea, si conoces a tus peques, si conoces su inteligencia emocional, cómo lo gestionan, evidentemente si sabes que no les vas a acarrear ningún trauma. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra hija pequeña no le gusta, no va, pero la mayor sí que lo gestiona bien para lo que es. Y también creo que es una manera, hablando de esa crianza antiespecista y activista, de que ellas vean desde muy pequeña lo que hay realmente detrás de esos platos y detrás de los miles de billones de animales que se consumen anualmente. Concienciación callejera también, pues hemos hecho en varios sitios, por ejemplo, esa es en los Sanfermines, hace ya unos años. Disrupciones, también es controvertido, ¿vale? Porque las disrupciones son ilegales. Entonces, claro, pues también tienes que saber un poco dónde te metes, las consecuencias, hasta dónde puedes llegar. Nosotras hemos estado haciendo disrupciones en la COP, en Madrid, en McDonald's, en Burger King, incluso en el Zoo Aquarium de Madrid, y también pues se puede hacer.
y también entrar en granjas. También nos hemos colado en granjas con las niñas para que ellas vean de primera mano cómo están esos animales. Yo no estoy diciendo que hagáis todo esto, ni mucho menos, ¿vale? O sea, esto es nuestro caso, yo lo pongo solamente como ejemplo. Entiendo que cada una tenga sus circunstancias, pero bueno, son cosas que se pueden hacer. Tampoco estoy diciendo que con 4 años le pongáis dominio y que le creéis a la criatura un trauma, ¿vale? Pero sí que creo que es importante que esa crianza antiespecista también la vayamos acompañando con la realidad, ¿vale? Creo que es importante toda esa realidad que siempre nos quiere ocultar el sistema, pues que se vaya viendo y que esa crianza antiespecista pues también vaya acompañado de un activismo y de un acompañamiento a esta realidad. Y nada más. Ahora voy a estar firmando el libro ahí, mi libro, que es Criar también es política, que aunque el eje central es el veganismo, hablo de otros muchos temas como feminismo, sostenibilidad, interseccionalidad, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Así que ahora estaré ahí firmando por si os interesa. Si tenéis alguna pregunta, pues me decís. Muchas gracias. Gracias.